Trabajo de los alumnos de segundo C, de la carrera de nutrición, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la asignatura Bases Moleculares y Genética. Gracias a muchos años de investigación, desde Gregor Mendel, el padre de la genética, el descubrimiento de Fleming sobre la cromatina dentro del núcleo, la composición química del ADN en 1910 por Phoebus Levene sobre las bases nitrogenadas y sus unidades funcionales, el reconocimiento sobre la foto 51 en 1950 de Rosalind y Raymond de cristales de ADN-B que reveló la forma helicoidal de la molécula, se observa el interés que existe enfocado al ADN que ayudarán a descifrar o garantizar el conocimiento total de los ácidos nucleicos. Es aquí donde aparecen técnicas de cómo reacciona el ADN, siendo más importante la reacción que tiene en la cadena de la polimerasa, desarrollada por Kary Mullis, que revolucionó la biología molecular. Ahora se sabe que el PCR va a copiar millones de veces una secuencia específica de ADN blanco, el cual se usa para conocer el apareamiento complementario, que básicamente es ADN genómico, proceso que sucede mediante la catálisis que lleva a cabo la enzima ADN polimerasa. En el PCR se cuantifican los ácidos nucleicos, en PCR en tiempo real. La revisión de patologías o análisis de mutaciones se realiza la técnica PCR convencional, o también se conoce como punto final. Garantiza que las reacciones sean exitosas. Se añade el factor de PCR en tiempo real para que se comprendan las diferencias básicas en PCR punto final. El concepto fundamental de la técnica es que la reacción enzimática dentro de la cadena polimerasa va a implicar millones de repeticiones en esa secuencia de ADN durante varios ciclos. Se toma en cuenta que si se usa el sustrato de ADN genómico se está hablando de un PCR. En cambio, si se hace en un ADN complementario, vamos a saber que proviene de un ARN mensajero, y es así como se logra la transcripción reversa y controlada por la enzima transcriptasa, ya que ella es capaz de convertir ARN mensajero en molécula de ARN complementario. Y esto se observó en el método que realiza la mayoría de virus en convertir su genoma de ARN a ADN, y así se duplican en millones de partículas virales. La reacción en cadena de la polimerasa es una técnica de laboratorio que permite la producción o amplificación rápida de millones a miles de millones en un segmento específico de ADN, que así se podrá estudiar en mayor detalle. La PCR implica el uso de fragmentos cortos de ADN sintético, denominados cebadores, para seleccionar un segmento del genoma que se amplificará, y luego múltiples sesiones de síntesis de ADN para amplificar este segmento. ¿Qué es el PCR? Es una reacción en la cadena polimerasa desarrollada en 1986 por Kary Mullis. Su objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN particular, partiendo de un mínimo. En teoría, basta partir una sola copia de ese fragmento original, o molde, y se puede explicar o desglosar mejor de la siguiente manera. Primero, se tendría que juntar una única hebra sintética de solo 20 bases, para así poder separar las hebras de ADN e investigar a ver si la hebra sintética encaja en algún lugar de estas. Si lo hace, se puede animar a la pequeña hebra sintética a que se reproduzca, proporcionándole algunas bases más, y las enzimas y condiciones apropiadas para hacer la tarea. Si se hace un número suficiente de veces, este fragmento crecerá desde una escala microscópica a una escala macroscópica. Después, se produce otra corta hebra sintética con una secuencia de bases diferentes y solo se repite el proceso. Y por último, se podrá leer todo el genoma. Se observa el interés que existe enfocado al ADN que ayudarán a descifrar o garantizar el conocimiento total de los ácidos nucleicos. Es aquí donde aparecen técnicas de cómo reacciona el ADN, siendo más importante la reacción que tiene en la cadena de la polimerasa, desarrollada por Kary Mullis, que revolucionó la biología molecular. Ahora se sabe que el PCR va a copiar millones de veces una secuencia específica de ADN blanco, el cual se usa para conocer el apareamiento complementario, DNA template, que básicamente es ADN genómico, proceso que sucede mediante catálisis que lleva a cabo la enzima ADN polimerasa. Para recapitular, recordemos que ADN está formada por 3 componentes: un azúcar, que es la desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada, que es adenina, timina, guanina o citosina, que es complementaria con la base de otra cadena de ADN. Su estructura es una doble hélice. La complementariedad entre las bases está dada por puentes de hidrógeno
e interacciones hidrofóbicas, generando estabilidad a la doble hélice. La carga eléctrica del ADN es negativa y está dada por los grupos fosfato. Para entender la doble hélice del ADN desde un punto de vista químico, hay que imaginar los dos lados de la escalera como hebras formadas por grupos alternantes de fosfato y azúcar. Cada peldaño de la escalera está formado por dos bases nitrogenadas, las cuales forman una pareja unida por enlaces o puentes de hidrógeno, debido a la naturaleza altamente específica de este tipo de emparejamiento químico. La base A siempre forma pareja con la base T y asimismo la C con la G. Además de ser complementarias, las dos hebras están orientadas en direcciones opuestas. Así pues, si la secuencia de las bases es una de las hebras de una doble hélice es conocida, descifrar la secuencia de las bases en la otra hebra es algo muy sencillo basado en los principios de complementariedad. La estructura única de ADN hace posible que las moléculas se copien a sí mismas durante la división celular. Cuando una célula se separa para dividirse, la hélice de ADN se separa temporalmente en dos hebras individuales. Estas hebras individuales sirven como plantillas para construir dos nuevas moléculas de ADN de doble hebra, siendo cada una copia exacta de la molécula original de ADN. En este proceso se agregará una base A donde quiera que haya una T, una C donde quiera que haya una G, y así sucesivamente hasta que todas las bases tengan nuevamente una pareja complementaria. Del mismo modo, cuando se necesita fabricar una proteína concreta, la doble hélice se desarrolla parcialmente a nivel de las instrucciones de dicha proteína para hacer posible que un fragmento específico del ADN sirva como plantilla. Luego que esta hebra plantilla se transcribe en ARN mensajero, que es una molécula que comunica instrucciones vitales a la máquina productora de proteínas de la célula. La ADN polimerasa Taq. Esta es una aislada de la bacteria Thermus aquaticus. Es una ADN polimerasa termostable que cataliza la incorporación dependiente del cebador de nucleótidos en ADN dúplex en la dirección 5' a 3' en presencia de magnesio. Es la ADN polimerasa termostable estándar utilizada en aplicaciones de PCR. Taq no posee actividad exonucleasa 3' 5', pero tiene actividad exonucleasa de 5' a 3'. La polimerasa Taq es adecuada para la mayoría de las aplicaciones de PCR que no requiere una enzima de alta fidelidad, como la detección de secuencias específicas de ADN o ARN. Una reacción en cadena de polimerasas o PCR típica incluye ADN diana, un ADN polimerasa termostable como la polimerasa Taq, dos cebadores de oligonucleótidos de DNTP, tampón de reacción y magnesio. Para realizar la técnica PCR se necesitan iniciadores específicos, solución amortiguadora, desoxirribonucleidos trifosfatados, magnesio, agua destilada, un DNA molde y la DNA polimerasa de Thermus aquaticus o Taq. En la PCR se comenzó utilizando la ADN polimerasa de Escherichia coli, pero la utilización de esta enzima fue ineficiente debido a que la polimerasa se desnaturalizaba en cada ciclo de amplificación, hasta que se les ocurrió emplear polimerasas de DNA termoestables, extraídas de microorganismos termófilos. La PCR permite el análisis del DNA presente en un bajo número de copias de muestras clínicas. El fundamento de reacción es la amplificación enzimática de un fragmento de DNA flanqueado por dos iniciadores que hibridan con las cadenas opuestas de la secuencia nucleótida de interés. El método consiste en 3 etapas que se desarrollan a diferentes temperaturas y que se repiten entre 25 y 40 veces de acuerdo al protocolo establecido en cada laboratorio. El ADN polimerasa se encarga de la catálisis de la reacción sintetizada las nuevas cadenas de ADN que lleva la secuencia blanco. Primers o cebadores. Los primers son secuencias de oligonucleótidos que flanquean y delimitan la secuencia blanco que se desea amplificar y son complementarios a esta. Generalmente su tamaño oscila entre 15 a 25 pares de bases y la cantidad de guanina y citosina no debe de ser más del 55% de la secuencia. Si no se respetan estas reglas, existe la posibilidad de la formación de dímeros de primers, es decir, de productos inespecíficos. Esto repercutirá en el rendimiento de la reacción, así como la especificidad del producto esperado. Son dos secuencias diferentes de primers las que se utilizan en la PCR, una denominada forward o sentido y otra reward o antisentido. Ambas deben de estar diseñadas para que hibriden con el templado y las cadenas de ADN pueden ser extendidas por la Taq polimerasa en dirección 5' a 3. Como sucede endógenamente. Cuando el objetivo a amplificar es un locus, la posición de los iniciadores debe ser relativa a los codones de inicio y terminación. Es recomendable
que el cebador forward se encuentre más o menos 35 pares de bases del inicio de la secuencia que codifica. De la misma forma, el cebador reverse debe localizarse 35 pares de bases después de la región que codifica. Y secuenciación. Cuando el objetivo es obtener la secuencia del ADN, es recomendable que los cebadores se localicen por lo menos 50 pares de base antes de la región que se desea secuenciar. Esto para el cebador forward. Cuando hay 1 y 50 pares de bases después de la región, la secuencia es para el cebador reverse. Cuando hay 1, es importante que el fragmento secuencial no sea muy grande, debido a que los errores de lectura de secuencia aumentan cuando los fragmentos son grandes. Si es necesario secuenciar un fragmento muy largo, es conveniente diseñar cebadores internos para obtener la secuencia en 2 partes y luego ensamblarla. DNTP, desoxirribonucleósido trifosfato. Se distingue el DATP, DCTP, DTTP y DGTP. El grupo trifosfato se encuentra siempre localizado en posición 5'. Son los precursores utilizados en reacciones de polimerización de DNA. Como estamos en el ejemplo, la replicación de DNA y ensayos de PCR. Los ADN polimerasas son enzimas celulares o virales que intervienen en el proceso de replicación del ADN. Llevan a cabo la síntesis de la nueva cadena de ADN emparejando los desoxirribonucleótidos trifosfato, o conocidos como DNTP, con los desoxirribonucleótidos complementarios correspondientes del ADN molde. Los DNTP que se usan en la replicación del ADN contienen 3 fosfatos unidos al grupo hidroxilo 5' de la desoxirribosa y dependiendo de la base nitrogenada serán DATP, DTTP, DCTP o DGATP. La reacción fundamental es una transferencia de un grupo fosfato en el que el grupo 3' OH actúa como un nucleófilo en el extremo 3' de la cadena que está en crecimiento. El ataque nucleofílico se produce sobre el fosfato A, el más próximo a la desoxirribosa del desoxirribonucleósido 5' trifosfato, que entra librándose pirofosfato inorgánico y alargándose el ADN. Al formarse un nuevo enlace fosfodiéster. A diferencia de la mayoría de procesos biológicos que ocurren en la célula en los que solo se prepara un grupo fosfato, durante la replicación se separan los 2 últimos grupos fosfato en forma de grupo pirofosfato. Buffer. El buffer es la solución amortiguadora que se usa en la reacción y generalmente está compuesta de cloruro de hidrógeno con un pH igual a 8, cuya concentración final del trabajo debe ser 1x. También se usan otros buffers de composición distinta que son fácilmente comprados en el mercado. El magnesio es un cofactor enzimático que influye en la especificidad de la reacción. Por eso se debe tener una concentración adecuada para que no afecte el rendimiento de la Taq polimerasa. Regularmente su concentración oscila entre 0.5 y 2.5 milímetros. En estas ocasiones ya viene incluido en el buffer, pero en estas otras se le tiene que agregar. El agua es disolvente en la reacción y se usa en su forma destilada libre de nucleasas, enzima que degrada a los ácidos nucleicos. La función dentro de la reacción. Dentro de esta reacción vamos a tener que el ciclo PCR llevará a 3 etapas muy importantes, las cuales van a ser desnaturalización, hibridación y extensión. Dentro de la desnaturalización, aquí las cadenas de ADN van a ser calentadas y por ende van a separarse a una temperatura de 95 grados centígrados durante un tiempo de 20 a 30 segundos. Esto dependerá mucho del templado y la cantidad que venga en esa cadena de ADN, si viene mucha citosina y guanina, porque si recordamos, esas están unidas por medio de 3 enlaces, a diferencia que la adenina con la timina. Igual dependerá con la velocidad en la que trabaje el termociclador y la cantidad de ADN que haya, ya que entonces vamos a tener que realizar los 30 ciclos y al final obtendremos las 2 cadenas separadas que van a servir como templado para la siguiente etapa, que es hibridación. Dentro de hibridación, aquí los primers se van a alinear al extremo 3'. Recordemos que el templado ya fue separado e hibridaron en la secuencia complementaria. Así se va a formar el complejo que vendría siendo el templado más los primers. Es importante que resaltemos esto de la temperatura porque la hibridación debe ser correcta entre 50 a 60. Si esta estabilidad va a depender de los primers, ellos van a garantizar
el correcto complejo para que así sea eficiente y que continúe la siguiente etapa, que vendría siendo extensión. La extensión. En esta etapa, la polimerasa termoestable actúa en el complejo. Dijimos que el complejo estaba compuesto por templado y por los primers. Aquí va a comenzar el proceso catalítico, donde la velocidad va a ser mayor. En este momento se agregan los desoxirribonucleótidos trifosfatados, que son complementarios para así crear las cadenas de ADN completas. Esta extensión va en dirección de ADN. Recordemos que nuestro ADN va de 5' a 3'. La temperatura va a tener una reacción entre los 68 a 62 grados centígrados, ya que es una temperatura donde la ADN polimerasa va a ser funcional. Al terminar este ciclo se habrá formado los aplicones con un tamaño de el número de pares de bases. De esta forma los investigadores van a reconocer más fácilmente. Análisis en el producto de la amplificación. Bueno, cuando ya se analiza el PCR se sabe que fue eficiente. Los aplicones son visualizados a través de electroforesis en geles de agarosa. Pero en sí, ¿la electroforesis qué es? Esta va a consistir en la separación de grandes moléculas de ácidos nucleicos de acuerdo a su tamaño y a la carga. Sucede la separación con ayuda de los buffers o tapones, que pueden ser tanto TAE o TBE. En caso de los ácidos nucleicos, sus grupos fosfatos garantizan que esa carga ya sea negativa, por lo que ese proceso va a hacer que migren al polo positivo. Para ello se va a preparar un gel diluyendo la cantidad de agarosa en el buffer. Este se va a calentar hasta hervir y sirve como base para solidificar. Otro factor que se le agrega es el bromuro de tidio, que es una molécula capaz de unirse al ADN. Esta, cuando se observa a la luz UV, emite una señal que permite la visualización de los aplicones en forma de bandas. Es más fácil observarlas con la luz ultravioleta. Cuando esos aplicones son corridos por el gel, estos deben de ser cargados junto a marcadores moleculares que contengan un número determinado de esos segmentos de ADN ya conocidos. Así se va a facilitar la localización de esos aplicones. Igual dependerán su tamaño correspondiente. Ese tamaño es dado por el número de los pares de bases de cada aplicón. Toda esta combinación de elementos químicos es posible por la síntesis in vitro del ADN. Si bien el PCR ha sufrido cambios, el PCR real nos va a ofrecer ventajas porque usa un medio cuantitativo. Esto se atribuye al video que grabó Hewitt y sus colaboradores en 1992 en tiempo real al momento en que incorporaban el bromuro de tidio al ADN durante cada ciclo bajo la luz ultravioleta, como objetivo de detectar y cuantificar la secuencia de esos ácidos nucleicos. En sí, el punto del tiempo real se refiere a la detención de productos amplificados que sucede en cada ciclo. Y de esta manera se cuantifica la cantidad de ADN en la muestra, a diferencia del PCR final, porque en él no se garantiza ni se detecta el tiempo real de la secuencia del ADN blanco. De estas ventajas primordiales, el PCR real, ya que tiene un monitoreo persistente conforme a la aplicación y a la reacción, si se está manipulando con el gel de agarosa para verificar si la reacción es exitosa. En él se puede detectar y cuantificar, aún así si tiene una cantidad de templado muy pequeña. En sus aplicaciones es de pequeñas cantidades de ARN mensajero y se puede detectar la reacción a partir de concentraciones bajas. A lo contrario que sucede con el PCR de punto final, donde esa concentración debe de ser mayor. Se debe de tomar en cuenta que los primers deben de ser desarrollados especialmente para garantizar el correcto manejo y que se generen los aplicones de un tamaño aproximadamente de 100 a 150 pares de bases, para que así no se disminuya la reacción y se eviten problemas en todo el proceso. ¿Cómo se captura la señal de fluorescencia? Realmente necesitamos un termociclador y una unidad capaz de detectar la señal fluorescentes, o sea, un fluorómetro.
para poder monitorar el progreso de la reacción de amplificación, así como con un hardware o un software para capturar el análisis de los datos. Respectivamente, aquí sería como una computadora o algo diseñado especialmente para poder capturar esas señales. El termociclador del equipo debe ser capaz de mantener una temperatura uniforme para todas las muestras y ser lo suficiente rápido para la transición de temperatura de una etapa a otra. Como comentábamos, necesitamos algo muy capaz que sea muy rápido y que podamos identificar, ¿no? Hay diferentes sistemas de detección usados para detectar, ¿no? Esto. Una de ellas son los fluoros con afinidad por el ADN. Estos fluoros emiten fluorescencia cuando se unen al ADN. La intensidad de la fluorescencia se incrementa proporcionalmente a la concentración del ADN de doble cadena. La otra son sondas específicas. Estas se dividen en diferentes sondas. La primera, y es muy usada, es la sonda de hidrólisis. Esta es un sistema que utiliza una sonda, es decir, un oligonucleótido específico, un reportero unido al extremo 5' y un apagador en el extremo 3'. La longitud de la sonda es la distancia entre los dos fluoros, de manera que la fluorescencia del reportero está apagada por el fenómeno FRT. La actividad 5' exonucleosa del ADN polimerasa corta los nucleótidos de la sonda durante la aplicación. Los fluoros se separan y se observa la señal de la fluorescencia. La otra sonda se llama sonda de hidratación. Una de ellas está marcada con un donador y la otra con un aceptador. La señal de fluoróforo aceptador es monitoreada por el sistema de detección. Conforme se da amplificación del ADN, así la cantidad de oligonucleótidos unidos será mayor, por lo que se incrementará la intensidad de la fluorescencia. Y la última es la sonda de horquilla. Estas son formadas por el extremo 5' y 3' y se llega a formar una horquilla. Estas, al unirse a la secuencia de interés, la horquilla se extiende, aumentando la distancia entre el apagador y el reportero, permitiendo detectar la fluorescencia de este último. Para analizar los datos no es suficiente con detectar la amplificación en tiempo real y capturar la fluorescencia de cada muestra. El análisis de la reacción es el paso final para determinar la cuantificación génica. Para ello, los termocicladores están proveídos de un PC con un software que generalmente son fáciles de usar. Este software genera una serie de gráficas en donde se muestran todos los resultados necesarios para conocer si la reacción fue exitosa. Una de estas gráficas es la amplificación, que muestra el curso y el progreso de la reacción. Otra gráfica es la curva de disociación o curva melting, que muestra información sobre la especificidad de la reacción. Otro paso importante del análisis es elegir el tipo de cuantificación, que se usará para determinar la amplificación precisa del blanco génico. Este procedimiento depende de los intereses del investigador. Para ello existen dos tipos de cuantificación, la absoluta y la relativa. La primera generalmente se utiliza para conocer el número exacto de copias amplificadas del blanco, o la concentración precisa de ácidos nucleicos en una muestra. En la práctica, este tipo de cuantificación se usa para medir la carga viral o bacteriana en diferentes tejidos. La segunda se aplica cuando se desean evaluar los cambios en la expresión de genes en distintos estados fisiológicos. Estos cambios se basan en los niveles de ARN mensajero del gen blanco comparados con un gen de referencia, que no cambia su expresión a pesar de los estados fisiológicos se modifiquen por diversas causas. Los datos son expresados como relativos al gen de referencia y generalmente son requeridos como el número de veces en el que se aumentaron o decrementaron los niveles de ARN mensajero, o en su caso, si no hubo cambios, cualquiera que sea el tipo de cuantificación que se elija. Casi todos los software de los equipos están posibilitados para llevar a cabo los análisis matemáticos y estadísticos que se requieren en cada tipo de cuantificación. Como conclusión, yo creo que las investigaciones con ese tipo de tecnologías nos ayuda a desarrollar mejores alternativas para el estudio de los ácidos nucleótidos y saber qué factores o qué puede haber enfermedades, ¿no?, que nosotros no detectemos y con estas tecnologías nos ayuden, ¿no? Yo creo que esto es un gran impacto para toda la gente, incluyendo la científica y para la gente común. Yo creo que ayuda mucho, ya que, pues, como comentábamos anteriormente, es una buena manera de detectar varios sucesos, ¿no? Y eso sería todo. Y bueno, estas son nuestras referencias. De aquí tomamos nuestra información y agradecemos su atención.